Estados Unidos es conocido por el crecimiento, la oportunidad y la reinvención, pero no en todas partes. En todo el país hay pueblos donde la vida no colapsa de la noche a la mañana. Se va desvaneciendo lentamente. Las fábricas han desaparecido. Los jóvenes se están yendo. Las calles principales se están quedando en silencio. Estos pueblos aún no están muertos, pero cada año se acercan un paso más. Hoy exploramos 10 pueblos de Estados Unidos que están desapareciendo lentamente, no para juzgarlos, sino para entender cómo ocurre realmente el declive. Pueblo 1, Gary, Indiana. Gary, Indiana fue una vez una de las ciudades industriales más fuertes de Estados Unidos, construida alrededor de la industria del acero. Gary ofrecía algo poco común: empleos bien pagados sin necesidad de un título universitario. Las familias prosperaban aquí. Los vecindarios estaban llenos. La ciudad se sentía viva. Luego, la industria del acero colapsó. Las fábricas cerraron o se automatizaron. Miles de empleos desaparecieron. Y cuando los trabajos se fueron, la gente los siguió. La población de Gary se redujo a más de la mitad. Vecindarios enteros fueron abandonados. Las casas quedaron vacías. Las escuelas cerraron por baja inscripción. La base fiscal de la ciudad colapsó y los servicios públicos sufrieron. Las carreteras se deterioraron. Los servicios de emergencia tuvieron dificultades. Las escuelas enfrentaron una falta crónica de fondos. El crimen se convirtió en un problema serio, no como causa, sino como resultado. Cuando el desempleo y la pobreza se extendieron, la inestabilidad siguió. La vivienda en Gary es barata, pero esa asequibilidad oculta un problema más profundo. Muchas casas requieren reparaciones importantes. Los valores de las propiedades siguen siendo extremadamente bajos. Ser propietario de una vivienda ofrece poca seguridad financiera. Los esfuerzos para revitalizar Gary han sido lentos y limitados. Los inversionistas siguen siendo cautelosos. La creación de empleo es mínima. Muchos residentes viajan largas distancias solo para trabajar. Para los jóvenes, quedarse en Gary se siente arriesgado. Hay pocas oportunidades para construir un futuro. Gary no está muriendo de repente, se está desvaneciendo bloque por bloque, año tras año. Si este pueblo te sorprendió, quédate con nosotros, porque los siguientes pueden sentirse aún más cercanos a casa. Pueblo 2, Flint, Michigan. Burlington, Michigan fue una vez un símbolo del poder manufacturero estadounidense. Durante décadas, la industria automotriz proporcionó empleos estables y vidas de clase media. Las familias construyeron su futuro aquí. Esa estabilidad desapareció cuando las fábricas cerraron. El desempleo aumentó. La población disminuyó. La confianza económica colapsó. Luego llegó la crisis del agua. Ienu Nisen Juyong. El suministro de agua de Flint se contaminó con plomo. Miles de residentes fueron expuestos. Los niños sufrieron riesgos de salud a largo plazo. La confianza en el gobierno quedó destrozada. Incluso años después, el daño permanece. Los costos médicos pesan sobre las familias. El estrés mental es generalizado. Muchos residentes aún no se sienten seguros al depender de los sistemas públicos. La recuperación económica ha sido lenta. Los nuevos empleos pagan mucho menos que los antiguos puestos manufactureros. Los jóvenes
se van en busca de oportunidades en otros lugares. Las escuelas luchan con fondos limitados. Los vecindarios muestran señales de abandono. El declive de Flint ya no es dramático, es agotador. Cada año, los residentes luchan solo para mantener la estabilidad, no para salir adelante. Comenta abajo. ¿Crees que Flint alguna vez se recuperará por completo? Pueblo number 3. Youngstown, Ohio, Youngstown. Ohio fue una vez una ciudad construida sobre fuego, acero y orgullo. Durante décadas, las acerías impulsaron la economía local. Los empleos eran estables. Los salarios eran fuertes. Las familias creían que su futuro estaba asegurado. Luego, casi de la noche a la mañana, todo terminó. Cuando la industria del acero colapsó a finales de la década de 1970, miles de empleos desaparecieron. Las fábricas cerraron. Los trabajadores se quedaron sin un plan de respaldo. El impacto fue devastador. La población disminuyó rápidamente a medida que las familias se iban para sobrevivir. Vecindarios enteros se vaciaron. Lo que quedó fueron casas abandonadas e infraestructura envejecida. Youngstown intentó adaptarse, pero reemplazar una economía industrial no es fácil. Los nuevos empleos pagaban mucho menos que los anteriores. La estabilidad profesional desapareció. Muchos residentes comenzaron a trabajar en múltiples empleos mal pagados. La base fiscal de la ciudad se redujo, afectando todo. Las escuelas perdieron fondos. Los servicios públicos se debilitaron. Las reparaciones de infraestructura se retrasaron año tras año. El crimen aumentó a medida que crecía el estrés económico, no porque la gente dejara de importar, sino porque la oportunidad desapareció. Hoy, los jóvenes enfrentan decisiones difíciles. Quedarse en Youngstown con opciones limitadas o irse y rara vez regresar. Incluso quienes quieren quedarse luchan por encontrar carreras que ofrezcan estabilidad a largo plazo. Youngstown no está colapsando de forma dramática. Está atrapado en una recuperación lenta que nunca llega por completo. Cada año existe esperanza, pero se siente frágil. Si creciste en una ciudad industrial, reconocerás esta historia. Quédate con nosotros. Pueblo 4. Pine Bluff, Arkansas. Pine Bluff, Arkansas refleja un declive más silencioso y menos visible. Alguna vez apoyada por la manufactura y la agricultura, la ciudad ofrecía trabajo constante y una estabilidad modesta. A medida que esas industrias disminuyeron, Pine Bluff tuvo dificultades para reemplazarlas. Las fábricas cerraron, los empleos desaparecieron, los salarios se estancaron. Los residentes jóvenes comenzaron a irse para estudiar y buscar oportunidades en otros lugares, y la mayoría nunca regresó. La disminución de la población debilitó aún más la economía local. Con menos residentes, llegó una base fiscal más pequeña. Los servicios públicos se enfrentaron restricciones presupuestarias. Las mejoras de infraestructura se desaceleraron. El crimen se convirtió en una preocupación creciente. El estrés económico y la oportunidad limitada crearon desafíos a largo plazo para la seguridad pública. La vivienda en Pine Bluff parece asequible, pero la asequibilidad no significa seguridad. Los valores de las propiedades siguen siendo bajos. Los costos de mantenimiento aumentan. Ser propietario ofrece poco crecimiento financiero. El acceso a la atención médica es
limitado. Los residentes a menudo viajan a ciudades más grandes para atención especializada. Una población envejecida aumenta la presión sobre los servicios locales. Los pequeños negocios luchan por sobrevivir. El bajo ingreso disponible limita el gasto local. La nueva inversión sigue siendo cautelosa. El peso emocional del estancamiento es fuerte. Vivir en una ciudad donde el progreso parece distante genera frustración y agotamiento. Pine Bluff no está colapsando, está siendo lentamente dejada atrás. Pueblos como este merecen más atención. Déjanos saber en los comentarios. Pueblo 5, Camden, Nueva Jersey. Camden, Nueva Jersey se encuentra en una de las ubicaciones más valiosas del país, justo al otro lado del río, frente a Filadelfia. En el papel, debería estar prosperando. En realidad, Camden ha pasado décadas luchando contra el declive. Alguna vez una fuerte ciudad industrial, Camden dependía de la manufactura, el transporte y la actividad portuaria. Estas industrias proporcionaban empleos estables y apoyaban a una población trabajadora. Cuando las fábricas cerraron y las empresas se reubicaron, la ciudad perdió su base económica. Los empleos desaparecieron. Las familias se fueron. La población se redujo. A medida que la gente se iba, la base fiscal de la ciudad colapsó. Los servicios públicos sufrieron. Las escuelas quedaron subfinanciadas. La infraestructura se deterioró. Vecindarios enteros quedaron descuidados. El crimen se convirtió en una de las luchas más visibles de Camden. Pero el crimen no apareció por sí solo. Siguió al desempleo, la pobreza y décadas de abandono. Cuando la oportunidad desaparece, la inestabilidad crece. Las condiciones de vivienda empeoraron. Muchos edificios fueron abandonados o mal mantenidos. La vivienda asequible y segura se volvió más difícil de encontrar. Los valores de las propiedades se mantuvieron bajos, ofreciendo poca seguridad financiera. En los últimos años, la reurbanización ha traído cambios visibles. Las universidades se expandieron. Las instituciones médicas invirtieron. Los proyectos frente al río transformaron partes de la ciudad, pero gran parte de este crecimiento se concentra en áreas limitadas. Para muchos residentes de largo plazo, la vida diaria no ha mejorado. Los salarios siguen siendo bajos. El desempleo se mantiene alto. El costo de vida continúa aumentando. ¡Camden! No está muriendo de repente. Está atrapada entre el progreso y la exclusión, donde la mejora existe, pero no para todos. Si una ciudad tan cercana a la oportunidad puede luchar, ¿qué dice eso sobre el sistema? Pueblo 6, Condado de McDowell, Virginia Occidental. El Condado de McDowell, en Virginia Occidental, no es solo un pueblo, es una advertencia. En su apogeo, esta región estaba impulsada por la minería del carbón. Había empleos abundantes, la población superaba las 100,000 personas. El carbón lo moldeaba todo. Cuando el carbón comenzó a declinar, el condado de McDowell no tuvo nada que lo reemplazara. Las minas cerraron. Los empleos desaparecieron. Las familias comenzaron a irse en grandes números. Hoy, la población comunidades enteras han desaparecido. Las escuelas han cerrado. Los servicios públicos luchan por sobrevivir. El acceso a la atención médica es uno de los mayores desafíos del condado. Los residentes a menudo viajan
largas distancias para recibir atención médica básica. Los especialistas son escasos. La atención preventiva es limitada. El aislamiento económico hace que la recuperación sea aún más difícil. El transporte público es mínimo. El acceso a Internet confiable es inconsistente. Las oportunidades de trabajo remoto son difíciles de obtener. La crisis de los opioides golpeó a la región con una fuerza devastadora. El desempleo, la pobreza y el aislamiento crearon condiciones donde la adicción se propagó rápidamente. Los recursos de recuperación siguen siendo limitados. Los jóvenes enfrentan opciones desalentadoras: irse y no regresar nunca, o quedarse y luchar. La mayoría elige irse. El condado de McDowell no está colapsando de la noche a la mañana. Se está vaciando lentamente. Año tras año, los recursos desaparecen y la recuperación se vuelve más difícil. Esto es lo que sucede cuando una economía depende de una sola industria menos y esa industria desaparece. Pueblo number 7. Stockton, California. Stockton, California, demuestra que el declive no ocurre solo en estados pobres u olvidados. Esto es California, una de las regiones más ricas del mundo. Sin embargo, para muchas personas en Stockton, la vida se ha vuelto más difícil cada año. Alguna vez apoyada por la agricultura, la manufactura y el comercio, Stockton ofrecía estabilidad de clase media. Las familias podían comprar casas, criar hijos y planear el futuro. Ese equilibrio desapareció lentamente. Los costos de la vivienda comenzaron a aumentar más rápido que los salarios. Los gastos de vida se incrementaron. Los ingresos no lograron mantenerse. El punto de quiebre llegó durante la crisis financiera de 2008. Stockton fue golpeada más fuerte que la mayoría de las ciudades estadounidenses. Las ejecuciones hipotecarias se propagaron rápidamente. Vecindarios enteros se desestabilizaron. Las familias perdieron las casas que habían trabajado años para poder pagar. Aunque los precios de la vivienda finalmente se recuperaron, los salarios no lo hicieron. Hoy, muchos residentes están atrapados. El alquiler consume la mayor parte de sus ingresos. A menudo se requieren múltiples empleos solo para sobrevivir. Ahorrar dinero parece imposible. El crimen ha seguido siendo una preocupación persistente. La presión económica alimenta la inestabilidad. Las comunidades bajo estrés constante luchan por mantenerse seguras. El acceso a la atención médica es otro problema creciente. El aumento de los costos de los seguros dificulta la cobertura. Los sistemas de salud pública están sobrecargados. La atención preventiva a menudo se retrasa. Para los jóvenes, Stockton se siente incierto. La educación no garantiza estabilidad. Muchos se van en busca de mejores oportunidades en otros lugares. Quienes se quedan enfrentan una intensa presión financiera. Stockton no está muriendo porque la gente haya dejado de intentarlo. Está luchando porque la asequibilidad desapareció. Cada año, los residentes trabajan más duro solo para mantenerse en el mismo lugar. Si una ciudad en California puede declinar de esta manera, imagina lo que está ocurriendo en otros lugares. Pueblo Anocho, Kingston, Carolina del Norte. Kingston, Carolina del Norte, representa una forma más silenciosa de declive. No hay titulares dramáticos aquí.
No hay un colapso repentino, solo una desaparición lenta. Durante décadas, Kingston dependió de la manufactura y la agricultura. Estas industrias proporcionaban trabajo estable y una estabilidad modesta. A medida que las fábricas cerraron y los empleos agrícolas disminuyeron, el pueblo tuvo dificultades para adaptarse. Las oportunidades laborales se redujeron, los salarios se estancaron. El impulso económico se desaceleró. A diferencia de las grandes ciudades, Kingston no logró atraer nuevas industrias rápidamente. Los jóvenes comenzaron a irse para estudiar y trabajar. La mayoría nunca regresó. La disminución de la población debilitó aún más la economía local. Con menos residentes, llegó una base fiscal más pequeña. Los servicios públicos enfrentaron limitaciones presupuestarias. La infraestructura envejeció sin una inversión adecuada. El acceso a la atención médica sigue siendo limitado. Los residentes a menudo viajan a ciudades más grandes para atención especializada. Una población envejecida ejerce una presión creciente sobre las instalaciones existentes. La vivienda parece asequible, pero la asequibilidad viene con sacrificios. Los valores de las propiedades permanecen estancados. Los costos de mantenimiento aumentan. La seguridad financiera es difícil de alcanzar. Los pequeños negocios luchan por sobrevivir. El bajo ingreso disponible limita el gasto local. La nueva inversión sigue siendo cautelosa. El peso emocional del estancamiento es fuerte. Vivir en un pueblo donde la oportunidad parece distante crea frustración y agotamiento. Kingston no está colapsando, se está desvaneciendo lentamente. Cada año, el pueblo se siente un poco más silencioso y un poco más pequeño. ¿Cuántos pueblos como este existen, desapareciendo silenciosamente sin atención? Pueblo Shapu-Kyu, Isto Estirui, Illinois, Isto Estirui, Illinois. Es uno de los ejemplos más extremos de declive urbano a largo plazo en Estados Unidos. Esta ciudad alguna vez estuvo en auge. A principios del siglo XX, East St. Louis prosperaba gracias a la manufactura, los ferrocarriles y el comercio fluvial. Había empleos abundantes. Los salarios eran fuertes. Las familias creían en el futuro. Luego, la industria comenzó a irse. Las fábricas cerraron o se trasladaron. Miles de empleos desaparecieron. La población disminuyó rápidamente. Durante décadas, East St. Louis perdió más de la mitad de sus residentes. Con menos personas, llegaron menos recursos. La base fiscal colapsó. Los servicios públicos se debilitaron. La infraestructura se deterioró. Los edificios abandonados se volvieron comunes. Bloques enteros quedaron en silencio. El crimen aumentó, no de repente, sino de manera constante. El desempleo, la pobreza y la desesperanza crearon inestabilidad a largo plazo. La aplicación de la ley por sí sola no pudo resolver problemas arraigados en el colapso económico. La educación sufrió profundamente. Las escuelas enfrentaron una falta crónica de fondos. Las instalaciones envejecieron sin reparación. Los estudiantes crecieron con acceso limitado a oportunidades. El acceso a la atención médica también disminuyó. Los hospitales cerraron o redujeron servicio. Los residentes deben viajar fuera de la ciudad para recibir atención.
La atención preventiva a menudo se retrasa. Los intentos de revitalización han enfrentado grandes desafíos. Los inversionistas siguen siendo cautelosos. Los proyectos de desarrollo rara vez llegan a los residentes de largo plazo. La confianza entre la comunidad y las instituciones sigue siendo frágil. A pesar de todo, la vida continúa. Las personas forman familias. Los vecinos se apoyan entre sí. La esperanza sobrevive en silencio. Pero cada año la recuperación se siente más distante. Luis no está muriendo de repente. Está viviendo con el peso de décadas de declive y luchando por escapar. Si la historia de esta ciudad te resulta familiar, no estás solo. Muchos pueblos comparten el mismo destino. Pueblo 10, Pine Ridge, Dakota del Sur. Pine Ridge, Dakota del Sur. No es solo un pueblo que enfrenta el declive. Es un lugar moldeado por la historia, el aislamiento y el abandono a largo plazo. Ubicado en la reserva Pine Ridge, el área enfrenta pobreza extrema y oportunidades económicas limitadas. Las tasas de desempleo se mantienen entre las más altas del país. Muchos residentes dependen del trabajo estacional o de la asistencia gubernamental. El aislamiento económico juega un papel importante. Pine Ridge está lejos de las principales ciudades y centros industriales. Las empresas dudan en invertir debido a la infraestructura limitada y el bajo poder adquisitivo. Las condiciones de vivienda reflejan esta realidad. El hacinamiento es común. Muchas viviendas requieren reparaciones importantes. Los inviernos duros hacen que la vida diaria sea aún más difícil. El acceso a la atención médica es gravemente limitado. Hay pocos centros médicos. Los residentes a menudo viajan largas distancias para recibir atención. La esperanza de vida sigue estando por debajo del promedio nacional. Los desafíos de salud mental están muy extendido. El trauma generacional continúa afectando a las familias. El abuso de sustancias y la depresión siguen siendo preocupaciones serias. Existen servicios de apoyo, pero los recursos son limitados. La educación ofrece esperanza, pero también frustración. Las escuelas trabajan arduamente en condiciones difíciles. Muchos estudiantes tienen éxito académico solo para irse y no regresar debido a la falta de oportunidades. A pesar de la resiliencia y los fuertes lazos culturales, la supervivencia requiere un esfuerzo constante. Cada año, la vida se vuelve más difícil, no porque la gente deje de intentarlo, sino porque los sistemas no logran cambiar. Pine Ridge no se está desvaneciendo en silencio. Está resistiendo mientras es pasado por alto. Esto es lo que sucede cuando comunidades enteras quedan rezagadas durante generaciones. Cierre final, estos pueblos no son estadísticas, son lugares reales, Ancón. Personas reales y con historias reales. No fracasaron de la noche a la mañana. Fueron moldeados por industrias perdidas, promesas rotas y años de abandono. Algunos declives son ruidosos, otros son silenciosos, pero todos cambian vidas. La pregunta no es si estos pueblos importan. La pregunta es si los notamos antes de que desaparezcan por completo. Si este video te hizo ver a Estados Unidos de una manera diferente, dale like al video. Suscríbete para más historias reales. Y comenta qué pueblo te sorprendió más, porque entender el declive es el primer paso
hacia el cambio.